El asalto de las autoridades ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito sigue generando reacciones y no es para menos. Que la policía entre a la fuerza en una sede diplomática, agreda al encargado de la delegación, se lleve preso a un ex vicepresidente refugiado en el recinto y que acaba de recibir asilo político, merece por lo menos algún tipo de sanción. La gravedad de todo esto va más allá de violar una convención, un tratado, una norma internacional. Es el precedente que sienta para que mañana otros países se crean que pueden hacer lo mismo sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Además, en el caso concreto de México, el ataque a su embajada supone un golpe muy duro a una larguísima tradición de asilo que se remonta a 2 siglos atrás. Que no eran acusados de comunistas los que venían huyendo a buscar protección a México desde la Guerra Civil Española, que no le dimos nosotros protección a los judíos cuando la persecución de Hitler, todo el cono sur. Y bueno, Trotsky, que no era un traidor a Stalin, supuestamente a la Revolución Rusa, y se le dio protección y refugio. Recientemente lo de Evo Morales, un golpe de Estado también racista. ¿De dónde viene la tradición de asilo de México? ¿A qué figuras importantes dio refugio a lo largo de la historia? ¿Por qué es importante sancionar el asalto a la embajada mexicana en Quito? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en esta edición de Cafeína. No se olviden de suscribirse a nuestros canales de YouTube, denle me gusta a este vídeo, compártanlo en sus redes y déjennos sus comentarios. Y ya si quieren y pueden, háganse socios y socias de Canal Red, porque este tipo de contenidos es posible gracias a ustedes, que son nuestra fuente de financiación. Comenzamos. Cuando en este mundo no existía ni la ONU, ni los organismos internacionales, ni la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ni siquiera los aviones, México ya era un lugar de refugio para quienes huían de la persecución o la violencia en sus países. Ese fue el caso de los cubanos que lucharon por la independencia. El más famoso de todos fue el poeta y revolucionario José Martí, quien pasó un par de años en México durante un largo periodo de destierro de Cuba. Pudo regresar, eso sí, pero fue asesinado por soldados españoles en el inicio de la Guerra de Independencia. Su legado recorre todavía hoy América Latina. 60 años después de la muerte de Martí, fueron los hermanos Fidel y Raúl Castro quienes se exiliaron en México tras permanecer unos meses encarcelados en Cuba por tratar de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Fue en México donde Fidel se reorganizó y conoció al Che Guevara, con el que meses después desembarcó en la isla a bordo del Granma para hacer triunfar la revolución. Otra legendaria figura que acogió México después de que numerosos países europeos le cerraran las puertas fue León Trotsky. El político revolucionario fue expulsado de la Unión Soviética por Stalin en 1929 y comenzó un largo peregrinaje que lo llevaría a Turquía, Noruega y Francia hasta que finalmente llegó a México. Fueron los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo quienes mediaron por él ante el gobierno de Lázaro Cárdenas y lo alojaron en la famosa Casa Azul. En este caso, el asilo mexicano no evitó que Trotsky fuese asesinado por el español Ramón Mercader, una suerte de agente infiltrado que había conseguido ganarse la amistad del político. México fue también el hogar de miles de republicanos españoles que escaparon de la dictadura de Franco tras la Guerra Civil, entre ellos el poeta León Felipe y el cineasta Luis Buñuel. Además, en Ciudad de México se asentó durante los primeros años del franquismo el gobierno de la República en el exilio, mientras en Francia el embajador mexicano daba protección y asistencia médica al expresidente español Manuel Azaña. A su muerte, las autoridades francesas impidieron que fuera enterrado con la bandera republicana y su familia se negó a usar la franquista. Finalmente, Azaña fue sepultado con la bandera mexicana porque así lo quiso el embajador de ese país. Lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio. Para los republicanos, una esperanza. Y para ustedes, una dolorosa lección. Por cierto, a diferencia de Reino Unido o Francia, México nunca reconoció a Francisco Franco. En la década de los 50, México dio asilo a Jacobo Arbenz, el presidente de Guatemala que fue derrocado por un golpe de Estado dirigido desde Estados Unidos y ejecutado por la CIA. Ya saben, los años de la Guerra Fría. De fondo, una reforma agraria que puso en riesgo los intereses de las empresas fruteras estadounidenses, que llevaban décadas explotando tierras y personas en Guatemala.
Guatemala. Arbenz nunca regresó a su país, falleció en México años después. Ya en los 70, los golpes de Estado y las dictaduras militares en América Latina multiplicaron las solicitudes de asilo. En Chile, la embajada mexicana abrió sus puertas a unas 800 personas que huían de la dictadura de Pinochet. A la par, Ciudad de México acogía a la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi, y a su familia. Después de 15 años de exilio, Tencha, como era conocida popularmente, regresó a su país para continuar con el legado de su esposo. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Benigno para construir una sociedad mejor. Al igual que Chile, Argentina también sufrió un golpe de Estado en 1976. Esa noche, el expresidente argentino Héctor José Cámpora sufrió un ataque en su hogar, pero consiguió escapar junto a su familia a la Embajada de México en Buenos Aires. El dirigente peronista vivió unos años en la sede diplomática hasta que las autoridades militares le permitieron partir hacia México, donde falleció. Otra figura relevante que encontró refugio en México fue el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlaví, después de ser derrocado durante la Revolución Islámica. El Shah recorrió Egipto, Marruecos, Bahamas, Francia se negó a acogerlo y finalmente, a petición de Washington, acabó en México con una visa de turista de 6 meses. El Shah estuvo viviendo a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, en una residencia de lujo de Cuernavaca, pero tuvo que viajar a Estados Unidos para recibir un tratamiento médico. El caso es que todo eso desató el enojo de Irán y desembocó en la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán. Así que México no renovó su visa y, normal, si los empresarios estadounidenses y Henry Kissinger habían utilizado al Shah para defender sus propios intereses en el país persa, pues que se lo quedasen, ¿no? Pues no, se fue a Bahamas y luego a Egipto, donde falleció poco después. México también acogió en los años 80 a miles de indígenas de Guatemala que escapaban de la guerra civil. Entre ellos estaba la activista de derechos humanos Rigoberta Menchú, quien pidió asilo al país norteamericano después de que su familia fuera torturada y asesinada. En México, Menchú dio a conocer las injusticias que sufrían los pueblos indígenas. Regresó a Guatemala unos años después, donde pudo continuar con su causa, la que le llevó a ganar el Nobel de la Paz. En suma, yo pienso que el racismo, la discriminación, las fobias deberían ser declarados delitos de lesa humanidad, porque ofende la humanidad en su totalidad y no se debe practicar en ningún lado del mundo. Durante las siguientes décadas, la tradición mexicana de asilo quedó prácticamente suspendida hasta el sexenio de López Obrador, aunque tenemos una curiosa excepción. En 2009, durante el gobierno de Felipe Calderón, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, encontró refugio en México después de ser derrocado y expulsado de su país por las Fuerzas Armadas. El caso es que Calderón lo recibió con honores de Estado, pero Zelaya solo estuvo 2 días en México. Regresó clandestinamente a su país y se refugió en la Embajada de Brasil. Es hoy el grito de victoria del retorno a Honduras de todos los derechos y las garantías de la democracia hondureña. Y ya para ir finalizando, ¿cómo no recordar aquí el caso que ha llevado a México a enorgullecerse de esa larga tradición de asilo? Evo Morales, quien salió de Bolivia prácticamente con lo opuesto después del golpe de Estado en su contra. El mandatario estuvo varios días escondido y protegido por la población indígena hasta que México consiguió sacarlo del país a bordo de un avión militar. No fue fácil. Perú y Ecuador negaron el permiso para sobrevolar su espacio aéreo, pero consiguió llegar a Ciudad de México, donde estuvo un mes. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Luego se trasladó a Argentina con un recién estrenado Alberto Fernández ya en el poder y regresó a Bolivia cuando el país recuperó la democracia. No era la primera vez que México daba protección a ciudadanos bolivianos. Durante el sangriento golpe de Estado contra Lidia Gayler Tejada en 1980, la Embajada Mexicana en La Paz se convirtió en el refugio de unas 300 personas que escapaban del régimen militar. México trató también de dar asilo a Pedro Castillo, quien pidió refugio en la embajada en Lima, pero fue detenido antes de
conseguirlo y acusado de traición por disolver el Congreso. La oposición peruana de derechas dice que dio un golpe de Estado. El caso es que Castillo llevaba meses sufriendo el acoso y derribo de un parlamento que se negó desde el principio a reconocer su legitimidad como presidente. Hoy, el ya exmandatario sigue preso mientras su familia se encuentra asilada en México. Es una infamia meter a la cárcel al presidente de Perú, que lo eligió el pueblo. ¿Dónde está la democracia? ¿Para qué se habla tanto de democracia? Se tiene en la cárcel al presidente de Perú, a Pedro Castillo, que fue electo por la gente. Pero lo eligieron los pobres, los de la sierra. No, lo eligieron los de Lima. Todos estos políticos, poetas, escritores, ciudadanos son solo un pequeño ejemplo de todas esas personas que encontraron un refugio en México escapando de la persecución en sus países. Y gracias a México consiguieron salvar sus vidas. En todos esos casos solía argumentarse que eran traidores, criminales, asesinos, comunistas, delincuentes, como hoy sucede con Jorge Glass. El ex vicepresidente ecuatoriano consiguió lo más difícil, un lugar que le dio refugio. Pero un mandatario, Daniel Noboa, decidió saltarse el derecho internacional más elemental para apresarlo, o más bien secuestrarlo. El derecho de asilo es inviolable y si se viola debe ser condenado, sancionado, penado, porque si no se hace, miles de españoles, chilenos, argentinos, uruguayos habrían muerto por la represión de crueles dictaduras. Dictaduras que, por cierto, estaban amparadas por los mismos que hoy hablan tanto de derechos humanos y emiten escuetas condenas a Ecuador.